La historia de la humanidad está marcada no solo por grandes avances y conquistas, sino también por sus episodios más oscuros, tragedias que no pueden olvidarse, donde pueblos enteros fueron perseguidos, destruidos y borrados del mapa en nombre del poder, la ideología o la ambición. Estos no son simples sucesos del pasado, son heridas abiertas que siguen recordándonos de lo que es capaz el ser humano cuando la compasión desaparece. Hoy descubriremos 7 genocidios perturbadores que marcaron la historia. Algunos de ellos son conocidos por todos. Otros, en cambio, han sido silenciados y olvidados. Y lo que escucharás puede cambiar la forma en que ves al mundo. Número 1. El genocidio armenio. Uno de los capítulos más oscuros del siglo XX fue el exterminio sistemático del pueblo armenio a manos del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Se calcula que alrededor de 1.500.000 armenios fueron asesinados mediante deportaciones forzadas, marchas por el desierto sin agua ni comida y ejecuciones masivas. Las autoridades otomanas justificaron estas acciones bajo la idea de seguridad nacional, acusando a los armenios de colaborar con potencias enemigas. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una operación planificada para borrar del mapa a una cultura milenaria. Durante décadas, este genocidio fue silenciado, negado y relegado al olvido por motivos políticos y diplomáticos. Incluso hoy, algunos gobiernos se resisten a reconocerlo oficialmente. Lo más perturbador es que este genocidio sentó un precedente. Fue observado por líderes futuros como un modelo de exterminio, demostrando cómo la impunidad puede convertirse en un arma peligrosa. Número 2. El Holocausto nazi. Si hay un genocidio que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad, ese fue el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, implementó la llamada Solución Final, un plan sistemático para eliminar al pueblo judío de Europa. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Pero no fueron las únicas víctimas. Gitanos, prisioneros políticos, discapacitados y homosexuales también fueron perseguidos y exterminados. Lo más aterrador fue la manera en que la maquinaria de la muerte fue organizada, con registros detallados, transporte ferroviario programado y cámaras de gas diseñadas para maximizar la eficiencia de la masacre. Una industrialización del exterminio nunca antes vista en la historia. Más allá del horror de los números, este genocidio dejó una pregunta que sigue resonando. ¿Cómo pudo un país entero, con una de las culturas más avanzadas de su tiempo, caer en semejante abismo de odio y barbarie? El Holocausto no solo fue un crimen contra el pueblo judío, sino contra toda la humanidad. Una advertencia eterna de hasta dónde puede llegar el fanatismo y la intolerancia. Número 3. El genocidio de Ruanda. En apenas 100 días, Ruanda fue escenario de una de las matanzas más rápidas y brutales de la historia moderna. La tensión entre las etnias Hutus y Tutsis, alimentada durante décadas por divisiones coloniales y odios políticos, estalló en abril de 1994, tras el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana. Lo que siguió fue indescriptible. Cerca de 800.000 personas fueron asesinadas, muchas a manos de sus propios vecinos. No se trató solo de violencia armada, la propaganda jugó un papel crucial. A través de la radio, se incitaba a los Hutus a exterminar a los Tutsis, llamándolos cucarachas. La pasividad de la comunidad internacional resulta escalofriante. A pesar de las evidencias y los llamados de auxilio, la ayuda llegó tarde.
cuando casi toda una generación ya había sido destruida. Este genocidio dejó una huella imborrable y nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la convivencia y el odio masivo cuando se manipulan los miedos colectivos. Número 4. El genocidio camboyano bajo los Khmeres Rojos. En la década de 1970, Camboya cayó bajo el control de los Khmeres Rojos, un movimiento comunista liderado por Pol Pot. Su objetivo era crear una sociedad agraria pura, eliminando cualquier rastro de modernidad, educación o pensamiento crítico. Lo que siguió fue un infierno. Ciudades enteras fueron desalojadas, millones de personas obligadas a trabajar en el campo bajo condiciones inhumanas, y cualquiera considerado enemigo del pueblo, profesores, médicos, religiosos, incluso personas que hablaban otro idioma, era ejecutado. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del país, murieron entre ejecuciones, hambre y trabajos forzados. Lo más perturbador es que todo se hizo bajo el pretexto de construir un mundo nuevo. Pero lo que dejó fue un país devastado, con heridas que aún no sanan. Esta tragedia muestra cómo una ideología extrema, cuando se mezcla con el poder absoluto, puede destruir a toda una nación desde dentro. Número 5. El genocidio de los pueblos Herero y Nama. Mucho antes del Holocausto y de Ruanda, el continente africano fue escenario de un genocidio que suele quedar en las sombras de la historia. Durante la colonización alemana en el actual Namibia, los pueblos Herero y Nama se rebelaron contra los abusos coloniales. La respuesta del Imperio Alemán fue brutal y desproporcionada. El general Lothar von Trotha emitió una orden explícita: exterminar a los Herero y Nama. Miles fueron ejecutados, otros tantos expulsados al desierto, donde murieron de hambre y sed, y muchos más fueron enviados a campos de concentración, considerados precursores de los del Tercer Reich. Se estima que más del 70% de los Herero y el 50% de los Nama fueron eliminados en apenas 4 años. Este episodio, a menudo llamado el primer genocidio del siglo XX, muestra cómo el colonialismo no solo explotaba territorios, sino que podía borrar civilizaciones enteras. El genocidio Herero y Nama es una advertencia sobre cómo la ambición imperial y el racismo institucionalizado pueden culminar en exterminio. Número 6. El genocidio de Darfur. En la región de Darfur, al oeste de Sudán, estalló un conflicto a principios de los 2000 que pronto se transformó en un genocidio. Grupos rebeldes se levantaron contra el gobierno sudanés, acusándolo de marginación, pero la respuesta del régimen fue implacable. Con el apoyo de las milicias Janjaweed, comunidades enteras fueron arrasadas, aldeas incendiadas, millones de personas desplazadas y decenas de miles asesinadas. Lo más perturbador es que este genocidio ocurrió frente a los ojos del mundo moderno, en plena era de la información, y aún así, la acción internacional fue insuficiente. Se estima que más de 300.000 personas murieron y más de 2 millones tuvieron que huir, convirtiéndose en refugiados. Hasta hoy, la violencia en Darfur continúa siendo un recordatorio de cómo la indiferencia global permite que tragedias de tal magnitud persistan. El genocidio de Darfur es una herida abierta en la historia contemporánea, donde la lucha por el poder y las tensiones étnicas desencadenaron uno de los horrores más recientes del siglo XXI. Número 7. El genocidio bosnio en Srebrenica, en pleno corazón de Europa, a finales del siglo XX, ocurrió uno de los episodios más perturbadores desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra de Bosnia, las fuerzas serbo-bosnias,
llevaron a cabo una campaña sistemática de limpieza étnica contra la población musulmana bosnia. El punto más oscuro llegó en Srebrenica, una ciudad que había sido declarada zona segura por la ONU. En julio de 1995, pese a esa protección, tropas serbobosnias tomaron la ciudad y en apenas unos días ejecutaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes, mientras mujeres y niñas fueron desplazadas o sometidas a abusos. La comunidad internacional fue duramente criticada por su pasividad, pues fuerzas de paz estaban presentes, pero no intervinieron para detener la masacre. Este genocidio fue reconocido por tribunales internacionales y dejó una huella imborrable en la memoria europea. Lo ocurrido en Srebrenica demuestra que incluso en tiempos recientes, bajo la mirada del mundo, la intolerancia y el odio étnico pueden transformarse en exterminio. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el odio, la ambición y la intolerancia han sido capaces de borrar comunidades enteras. Desde los pueblos indígenas exterminados en África, hasta los horrores vividos en Europa, Asia y África en tiempos recientes, los genocidios nos recuerdan la fragilidad de la condición humana. Lo más perturbador es que estos crímenes no son solo parte del pasado. Muchos de ellos ocurrieron hace apenas unas décadas, bajo la mirada del mundo moderno. Algunos incluso siguen dejando cicatrices abiertas en el presente. El silencio, la indiferencia y la negación permiten que estas tragedias se repitan. Y aunque los nombres y los contextos cambian, el patrón siempre es el mismo. El abuso del poder, el odio hacia el otro y la deshumanización. Quizás la pregunta más inquietante no es cómo pudieron suceder estos genocidios, sino ¿qué estamos haciendo hoy para evitar que vuelvan a repetirse? Si este video te hizo reflexionar, comparte en los comentarios tu opinión. ¿Cuál de estos episodios crees que ha sido más silenciado o ignorado por la historia oficial? Y no olvides suscribirte para seguir explorando los misterios, tragedias y secretos más perturbadores de la humanidad. Porque solo recordando podemos aprender y evitar que la historia vuelva a mancharse de la misma sangre.